la prueba de la lucha. Dios se complace, ¿verdad?, en nosotros, en tener grande misericordia, y su honra y su gloria sea por siempre, ¿verdad?, a nuestro Dios. Vamos a cantar. Tenemos, bueno, según aquí nuestro orden del culto, tenemos el himno 59. Vamos a cantar el himno 59, que es Grande es tu fidelidad. ¿Sí? ¿Lo sabemos? Sí. Vamos a cantar este canto. Oh Dios eterno, tu misericordia de una sombra de dudas tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. Vamos a cantar otro canto. 549. Vamos a ver este canto. La mañana gloriosa. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para alabar a Dios. 549, la mañana gloriosa. Vamos a cantar este canto y posteriormente vamos a tener la lectura bíblica y damos paso al mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta mañana hermosa. Y como dice este canto,
la mañana gloriosa. Esperamos esa mañana gloriosa cuando Él venga. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo alternadamente. Voy a pedir a que no sé si Natalino nos pueda guiar en la lectura. Vamos a tener Mateo 25 del 1 al 13. Y aquí nos vamos a basar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener de esta manera. 25 del 1 al 9. Sí, del 1 al 13. 1 al 13. 13. Dice la palabra de Dios, parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces en el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y en las medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Todos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Bien, vamos a Bien, vamos a pasar a la palabra de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios porque podemos tener palabra. Y dice
Pues en la mañana orábamos, ¿verdad? Decíamos que Dios bendiga a nuestros hermanos pastores, misioneros y todos los que trabajan en la obra de nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Ismael, que ya viene preparado, ¿verdad?, con esta palabra, y que sea de mucha bendición para todos nuestros hermanos y para todo el pueblo de Dios, donde quiera que nos reunamos en esta mañana. Yo sé que muchos hermanos lo están haciendo, ¿verdad?, en los lugares los más alejados. Ahora a través de la tecnología, a través del internet, pues podemos ver estas predicaciones, y lo vamos a hacer de esta manera nosotros. Amén. Hermano, adelante. Esta parábola de las 10 vírgenes no es más que un adelanto de lo que iba a suceder. En Mateo capítulo 24, vemos que es la descripción que nuestro Señor Jesucristo da a todos del juicio final. Mateo 25 nos describe exactamente, por medio de esta parábola de las 10 vírgenes, nos habla del juicio final. La parábola de las 10 vírgenes es la antepenúltima parábola antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz del Calvario. La última parábola la encontramos después del 13, que todos conocemos como la parábola de los talentos, y esta fue la última parábola que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ser llevado a la crucifixión. Mateo, el evangelista, Mateo, aquel que antes había sido tremendo, Mateo, aquel que estaba en el banco de los tributos, ahora ya, creyente en el Señor, por medio del Espíritu Santo, escribe para que nosotros, el pueblo de ayer, de hoy y de siempre, que es el pueblo de Dios, estuviese enterado de los acontecimientos que surgirían después. Y Mateo nos narra esta parábola de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. La pregunta sería, ¿qué es una parábola? Una parábola, amados hermanos, es una historia real, tomado de la vida cotidiana. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando nos da la parábola del buen sembrador, Él había visto los campos, Él había visto cuando caminaba cómo la gente sembraba el trigo, Él había visto los sembradíos, y en base a ello, Él se daba cuenta cómo a veces, cuando el sembrador echaba la semilla, caía fuera del camino. Él se daba cuenta cómo cuando el sembrador echaba la semilla, venían las aves del cielo y se la comían. El Señor Jesucristo se daba cuenta que algunas semillas caían en tierra dura, se daba cuenta que algunas semillas caían en tierra fértil, y todo eso le inspiraba para dar una enseñanza a su pueblo. Y esta parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza en el cual es una historia, pero una historia verídica, una historia que al final, amados hermanos, nos trae una enseñanza espiritual. La parábola se forma de dos: de la historia, que es la narración, y de la enseñanza que está escondida dentro de la parábola, y que es la enseñanza real, la enseñanza espiritual, por lo cual la parábola es descrita y es dicha. Esta parábola de las 10 vírgenes fue dicha por nuestro Señor Jesucristo. Inició diciendo, entonces, dice Mateo 25:1, entonces, esta frase, esta palabra más bien, es una palabra que significa, la palabra entonces significa, es un adverbio, más bien es un adverbio de tiempo. La palabra entonces es un adverbio de tiempo. ¿Por qué? Porque nos describe y nos dice, en aquel tiempo, cuando venga la segunda venida, cuando venga
la segunda venida del Hijo del Hombre, eso es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante. El reino de los cielos, vemos que aquí ya está hablando del reino, pero el reino no cualquier reino, sino el reino de los cielos. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que ahí antiguamente el reino era un reino ¿qué? Teocrático. El gobierno era de Dios, no que el gobierno de Dios no siga siendo un gobierno teocrático ahora, sino que en aquel tiempo el pueblo de Israel era gobernado por Dios, hasta que el pueblo de Israel se rebeló y pidió rey. Queremos queremos un rey igual que las demás naciones, igual que los demás pueblos, y Dios les dio rey, que fue Saúl, y así posteriormente. Pero el pueblo despreció el reinado de Dios y quiso ser gobernado por un ser humano. Despreció el reinado perfecto, porque el único reino perfecto y el único gobierno perfecto es el de Dios. Dios nunca falla, el hombre sí. El gobierno de Dios nunca se equivoca, nunca comete errores. El gobierno del hombre sí, y siempre comete errores. No es que no haya aciertos, sí hay aciertos, pero eso nos enseña de que el único gobierno perfecto es el gobierno de Dios. Sigue diciendo, será semejante. Cuando hablamos de será semejante, nos está hablando de una figura literaria. Esa figura literaria en la escuela nos han enseñado que es un símil o es una comparación. Siempre que vemos en la Biblia la palabra semejante o la palabra como, nos está diciendo que es un símil o una comparación, o sea, es una figura literaria. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. En la numerología bíblica sabemos que el número 10 es lo completo, lo suficiente. Por eso Dios, cuando dio sus 10 mandamientos, no necesitaba más. Con los 10 mandamientos su pueblo, con ellos se podía gobernar. No necesitaba más para conocer acerca de su salvación. No necesitaba más para saber su relación con su Dios. No necesitaba más para saber su relación con sus semejantes. Y aquí nos habla de 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, amados hermanos, representan a la iglesia visible de Dios. Eso es lo que representa las 10 vírgenes. ¿Y cuál es la iglesia visible de Dios? Somos nosotros, los que estamos aquí reunidos. Son los hermanos que están ahorita en las iglesias aquí en esta ciudad. Son los hermanos que están en China, en Japón, en África. Somos hermanos que están en todo el mundo. Es la iglesia visible, es lo que representa las 10 vírgenes. Que tomando sus lámparas, dice, tomando sus lámparas, ¿recuerdan? El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, no era como nosotros que tenemos luz eléctrica. Los caminos del pueblo de Israel no estaban pavimentados como ahora, no había autos como ahora. Son cerros muy escabrosos. Por lo tanto, la mayoría de las personas que salían llevaban sus lámparas, y tampoco eran lámparas de mano, sino llevaban sus lámparas que después son diferentes a las nuestras. Pero ¿para qué sirve una lámpara? Para alumbrarnos. ¿Para qué sirve una lámpara? Para iluminarnos. ¿Para qué sirve una lámpara? Para mostrarnos el camino. Si salimos en medio del monte, los que somos campesinos sabemos que cuando no hay luna y no hay estrellas y vamos en el monte, ¿cómo vamos? No vemos. Y podemos caer en un barranco, podemos caer en un hoyo. Y por eso estas 10 vírgenes tomaban sus lámparas, que es la palabra del Señor.
salieron a recibir al esposo. Salieron a recibir al esposo. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de sí mismo. Cuando dice salieron a recibir al esposo, nos está describiendo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice el esposo? Bueno, el esposo es porque ya estaba comprometido. En la antigua, en los tiempos bíblicos, cuando se decía esposo, es porque ya era un compromiso que no se podía uno desligar de él. Era un compromiso, aunque no vivían juntos, ya era un compromiso como si estuvieran casados. ¿Recuerdan cómo José quiso dejar a María? Porque en ese lapso de tiempo de un año, él pensó que María lo había traicionado, lo había engañado y que había estado embarazada en ese tiempo. Era la costumbre de que se comprometían antes de casarse. Era la costumbre judía. Quizás alguna vez tenga yo la oportunidad de narrarles cómo se lleva este tipo de compromiso, que era indisoluble. Asimismo es el compromiso de Dios con su iglesia. Y yo, si me fuere, vendré otra vez. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es un compromiso que hizo nuestro Dios con su pueblo. Es un compromiso que tiene nuestro Dios con nosotros. Sigue diciendo el 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Nos habla de prudentes y nos habla de insensatas. Las prudentes son las personas precavidas. Las prudentes son aquellas que pertenecen a la iglesia del Señor, pero que siempre están precavidas, siempre están orando, siempre están leyendo la palabra, siempre asisten a los cultos, por lo tanto, siempre están listas para cuando el Señor les llame. Y 5 eran insensatas. Este es todo lo contrario. Estas 5 vírgenes son aquellas que es todo lo contrario. Podemos decir que son aquellas personas que dicen haber aceptado al Señor Jesucristo, pero los frutos, sus hechos nos muestran lo contrario. Porque una vez que hemos aceptado al Señor, nuestras vidas deben cambiar. Una vez que hemos aceptado al Señor, nuestras vidas tienen que mejorar. Nuestros pecados, nuestros hechos, lo que hicimos antes, ya no vale. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Que el diablo no nos señale con el dedo, que el diablo no nos diga, mira, pero si tú eras así, pero si tú eras así, pero si tú fuiste así, pero si tú hiciste así, pero si tú... Y el diablo nos va a querer señalar mientras vivamos para que reneguemos de nuestro Dios. No le hagamos caso al diablo, hagámosle caso a nuestro Dios. Las 5 prudentes estaban precavidas, las otras 5 eran insensatas. En la raíz griega, esta palabra insensatas quiere decir tonta o tonto, eso quiere decir. ¿Y qué es insensatas? Que es en su mente, ya no piensa, no razona bien. Por eso significa tonta, no se trata. ¿Cómo es un tontito? Un tontito es una persona, por ejemplo, sale aquí a la calle, aunque se quite, puede hacerse del baño ahí y no le da pena. ¿Por qué? Porque no razona, porque no piensa. Y lo mismo aquí, estas, aunque leían la palabra, pero no la entendían. Quizás oraban, pero oraban nada más cuando comían, o oraban porque les obligaban, o cuando les decían, hermano, hermana, ore. No, yo no, es que yo no sé orar. Y a veces son hermanos que ya llevan 20, 30, 40 o 50 años en el Evangelio y no saben orar. ¿Y por qué no saben orar? Porque no están en comunión con el Señor. El cristianismo no es de tiempo. No es aquel que tiene más años, es más cristiano que el que se convirtió ayer. No es tiempo. Sino es que la sangre de Cristo es el que nos limpia en el momento.
La sangre de Cristo no limpió aquel malhechor en la cruz del Calvario. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento fue limpio y fue salvo. Sigue diciendo, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Recordemos que el aceite, en la palabra de nuestro Dios, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Eso es lo que significa el aceite en las Escrituras. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Quiere decir que aquellas insensatas no estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que aquellas insensatas se decían cristianas, pero nunca habían recibido al Señor Jesucristo como su único, personal y suficiente Salvador. Las otras 5, las que eran prudentes, ellas representan a todas aquellas personas que han tenido comunión con el Señor. Son todos aquellos cristianos que una vez arrepentidos de sus pecados fueron humillados delante del Señor y el Señor los perdonó. Y el Señor les limpió, así como a nosotros los que estamos aquí. Mas las prudentes, dice el versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las prudentes estaban llenos de aceite, o sea, llenos del Espíritu Santo. Y sus vasijas, o sea, sus corazones, estaban llenos de la enseñanza de la palabra, llenos de todas aquellas bendiciones que Dios da a sus hijos día con día. Pero dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántos al día de hoy hemos dicho que el Señor Jesucristo viene en su segunda venida? ¿Y qué dicen? No viene, no es cierto. Eso es una utopía, ese es un sueño, ese es un cuento, es una leyenda. Eso no es cierto. Y se están durmiendo en sus laureles. Pero la palabra santa dice, si el Señor Jesucristo no ha venido, es por la paciencia que ha tenido por nosotros, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Si el Señor Jesucristo no ha venido, es para que el pecador se arrepienta y es para que nosotros los cristianos sigamos velando y sigamos fieles al Señor, y que a cada momento que pasa nuestra fe sea creciente y estemos listos para recibir al esposo y estemos listos para entrar a las bodas del Cordero juntamente con el esposo. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, estamos cerca de la medianoche. El grito de ahí viene el esposo se escucha por todos lados. Ahí viene el esposo, se escucha en el cielo. Ahí viene el esposo, se escucha en la tierra. Ahí viene el esposo, se escucha en el mar. Muchas de las señales nos están diciendo que el Señor Jesucristo viene. Y esta parábola de las 10 vírgenes es precisamente para eso, para despertarnos de nuestro sueño espiritual, para que si estamos cabeceando, dejemos de cabecear y despertemos plenamente. Y para aquellos, nuestros familiares que se han dormido, que vayamos y los despertemos. Levántate tú que duermes y despiértate. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate porque te puedes quedar. Levántate, levántate. El esposo viene, salid a recibirle. ¿Por qué dice a la medianoche? Porque, amados hermanos, las bodas en el oriente siempre se realizaban por las noches. Es muy hermoso recordar. El Señor Jesucristo, cuando da esta parábola, precisamente se inspira en cómo eran las bodas de aquel tiempo. Las bodas de aquel tiempo, amados hermanos, primero se comprometían. Y una vez que se comprometían, tenían un tiempo determinado en el cual van a unir sus vidas. Y llegado el tiempo, la novia en su casa se preparaba.
Estaba lista. Le ponían su vestido blanco, le ponían sus joyas, le ponían su velo, le ponían su peinado, o sea, la ponían hermosa. Todo lo que los familiares y todos los demás, mira, yo te regalo estos aretes para tu boda, mira, yo te regalo estos zapatos, mira, yo te regalo esto, y todos aquellos que aman a la novia, le dan a la novia para su boda, para que esté hermosa, para que esté esplendorosa, para que esté preparada. ¿Y quiénes eran estos? Las amigas de la novia, las que acompañan a la novia. Mientras la novia está en su casa, está esperando a que venga el esposo, el novio por ella. Y allá en su casa el esposo, lo mismo, sus amigos le preparan, le bolean sus zapatitos, le planchan su ropita, su traje, su corbata, o no sé lo que le vayan a hacer. En aquel tiempo así era, el novio se preparaba lo más posible, pero en su casa. Y sus amigos llevaban sus antorchas. Y cuando era el tiempo, salía el novio y caminaba hacia donde estaba la casa de la novia. Y todos iban con sus antorchas, porque era requisito llevar sus antorchas. Si no llevabas tu antorcha, tu lámpara, no podías estar presente en ese desfile del novio cuando iba a la novia. Y todos por el camino, ¡he aquí el novio ya viene, aquí está el novio! Así se gritaba, y todo el lugar donde iban el novio y la gente, todos iban con alegría, con cantos, con risas, porque iban a ver a la novia. Y así es lo que habla aquí. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y las novias, como veían que las amigas de la novia estaban, ¿qué? Cabeceando. ¿Y la novia? ¿Se han preguntado? ¿Y dónde estaba la novia? Aquí nos habla de las amigas de la novia, pero ¿y la novia? Ahora, si se durmieron, ¿dónde se durmieron? ¿Dónde estaban dormidos? ¿En qué estaban durmiendo? Salid a recibirle, dice que se oyó un grito. ¿Quién gritó? ¿Quién dijo salgan a recibirle si todos estaban dormidos? ¿Quién salió a gritar, a avisarles? Sí, todos estaban somnolientos, porque dice que todas. Mientras el novio llegaba a la casa de la novia para tomarla. Y una vez que llegaba, tomaba a la novia y la sacaba de su casa y se llevaba a la novia con él para llevarla a la casa donde va a vivir. Así debemos de ser nosotros también. Varias veces lo he repetido. Cuando nos vamos a casar, tenemos que tener ya presente dónde vamos a llevar a la novia. Cuando nos vamos a casar, ya tenemos un lugar donde vamos a llevar a la novia, ya tenemos preparado el lugar donde va a vivir la novia. El esposo, el novio, ya compró la casa, ya nomás va por su novia, la toma y se la lleva porque ahí es donde va a vivir. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una misma carne. Todos aquellos jóvenes que están presentes y que se van a casar, piensen en eso, es bíblico. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra santa, lo dice nuestro Dios. Y ese es el ejemplo de nuestro Dios. Nuestro Dios va a venir. Va a venir por nosotros, por su iglesia. Y cuando Él venga en su segunda venida, amados hermanos, nos va a tomar a su iglesia, va a tomar a la esposa. ¿Y la iglesia cómo se encuentra ahora? La iglesia, tristemente, amados hermanos, la iglesia también está somnolienta. Tristemente la iglesia también está cabeceando. Tristemente, amados hermanos, también el vestido de la iglesia, que debe ser blanco, está manchado. La iglesia tiene algunas manchas ahí, y así no la quiere el Señor. El Señor ha hecho una iglesia blanca, esplendorosa. Dios ha provisto de un vestido, pero blanco, limpio, resplandeciente. Pero la iglesia
tiene la culpa de que se haya manchado sus vestidos, porque la iglesia ha coqueteado con el mundo. ¿Y cómo ha coqueteado la iglesia con el mundo? Dejándose seducir por el mundo. La iglesia se está dejando seducir por el mundo. La iglesia está tomando doctrinas no bíblicas. La iglesia está tomando enseñanzas no bíblicas. La iglesia está cayendo. Le están cayendo manchas en su vestido. Y la iglesia somos nosotros. No debemos permitir que nuestro vestido se manche. No debemos coquetear con el mundo. Si coqueteamos con el mundo, somos culpables nosotros por coquetear con el mundo. Y eso no debe de ser. La iglesia del Señor debe de presentarse limpia y pura. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo a salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Amados hermanos, esto lo que nos dice es un llamamiento a nosotros para examinarnos. Eso que dice que prepararon sus lámparas nos está exhortando a que cada uno de nosotros nos veamos por dentro en qué le hemos fallado a Dios. Que cada uno de nosotros hagamos una introspección y veamos en qué estamos fallándole al Señor. Y vayamos a nuestro Dios y en lo que le hemos fallado, pidamos perdón y corrijamos. Y en lo que le estamos fallando, corrijamos. Revisemos nuestras lámparas. ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Están a punto de quedar sin aceite? ¿Están a la mitad de aceite? ¿O están llenas de aceite? Dios quiere y quiera que nuestras lámparas estén llenas de aceite y rebosando de aceite. Y si no es así, es tiempo todavía para que nuestras lámparas se llenen de ese aceite que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Eso no es posible, amados hermanos. Esto lo que nos está diciendo, dice: dadnos de nuestro aceite. O sea, a ver, dame de tu fe, del Espíritu Santo que hay en ti, dámelo a mí también. No podemos hacer eso. Nosotros no podemos dar el Espíritu Santo a otra persona. Nosotros no podemos compartir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a nosotros y se nos queda y es el que está con nosotros. Pero nosotros, el Espíritu Santo que tenemos, no decimos: está bien, de la fe que yo tengo, mira, te voy a dar esta poquita. De la confianza que yo tengo, mira, te la voy a dar. No. No podemos hacer eso. Porque el único que puede infundir confianza, fe, seguridad, es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros lo que podemos hacer es compartir de la palabra del Señor. Lo que podemos hacer es llevarlos de la mano para que conozcan. Nosotros ya, nuestro Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ya nos sacó. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Debemos, nosotros que ya vemos, amados hermanos, guiar a aquellos que no traen lámpara. O sea, que no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Esto no es posible, amados hermanos. Ir a las que venden. ¿Cómo van a ir a comprar aceite si ya era la medianoche? Y a la medianoche todo está cerrado. ¿Dónde van a ir a comprar aceite las insensatas? Ya no se puede. Y la enseñanza aquí es eso mismo. Cuando ya aparezca el Señor, dice, y aparezcan las nubes, ya no es tiempo. Ya no es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. El tiempo termina. Estamos en el tiempo de la gracia. Aquí es el día aceptable. Aquí, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Y nuestro Señor dice hoy:
el día de hoy. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Esto nos habla de una preparación. Para poder entrar a las bodas tenemos que estar, ¿qué? Preparados. ¿Y cómo nos hemos preparado? Pues nos hemos preparado leyendo la palabra, nos hemos preparado orando al Señor, nos hemos preparado acudiendo a los cultos, nos hemos preparado trabajando para el Señor en los ministerios que Él nos ha dado. Unos se han preparado cantando en el coro, otros se han preparado dirigiendo, otros se han preparado predicando, otros se han preparado evangelizando, otros se han preparado en lo que Dios les ha dado. Todo según la capacidad que cada uno tiene. Porque todos tenemos capacidad y tenemos los dones que Dios nos ha dado. Todos tenemos, aunque sea un solo don. ¿Ya sabes cuál es tu don? ¿Lo estás ejerciendo? ¿Lo estás haciendo en el servicio del Señor? Y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Amados hermanos, el tiempo de gracia termina. Ese es el significado de cuando se cierra la puerta. El tiempo de gracia termina. Es mentira eso que dicen que va a haber una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades. Cuando Dios cierra la puerta, se cerró. El tiempo de gracia terminó. No hay 7 años después de gran tribulación en el cual todavía va a haber oportunidad. No existe eso. Cuando Dios cierra la puerta, se cerró. Recuerden cuando Noé en el arca entraron los 8 y Jehová Dios fue quien cerró la puerta. ¿Algún otro entró? Ninguno más. Ninguno más. Ese era el tipo de Cristo de lo que nos están hablando ahorita. El arca representa a Jesucristo. El mar representaba el mundo y los que estaban dentro del arca representaban a todos los creyentes y a todos los salvos. Y cuando nuestro Dios cierra la ventana, es que el tiempo de gracia ha terminado. Y aquí el tiempo de gracia terminó. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. O sea, el único que puede decir quién entra al cielo y quién no es Dios. Nadie más. Podemos juzgar al hermano, podemos juzgar al familiar, podemos juzgar al pastor, podemos juzgar a los demás. Pero cuando uno está en el cielo, dice, ¿y ahora por qué no está el pastor si era el más santo? ¿O ahora por qué no está el oficial? ¿Ahora por qué no está el hermano? Y vamos a encontrar a otra persona. Y ahora, ¿tú qué haces aquí en el cielo? Si allá yo te conocía así, ¿qué estás haciendo aquí? Porque el único que puede y conoce verdaderamente los corazones es Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgas serás juzgado y con la vara que mires te van a medir. No nos alegremos de aquellos hermanos, de aquellas familias que han caído. No nos alegremos de aquellos hermanos, de aquellas familias que han pecado. Dice el Señor, no creas que tú no has pecado porque eres bueno. Dios es quien te ha mantenido de pie. Más bien, piensa y ora por ese hermano. Restablécelo, restáuralo. No dice apedréalo, no dice acábalo, no dice atácalo, no dice así, no dice destrúyelo, no dice extermínalo. Dice que restáuralo. Si tú te sientes más santo, pues ve con aquel que tú piensas que no es más santo y restáuralo y ayúdalo a que se levante y ayúdalo a que vuelva al camino. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero la puerta se había cerrado, el tiempo de gracia había terminado. ¿Qué quiere decir? Que llegaron tarde.
una vez que el Señor se presente delante en el cielo con sus ángeles y se lleven el arrebatamiento a su iglesia, el tiempo de gracia terminó. Aquel que no aceptó y no estuvo con el Señor y no tuvo comunión con el Señor, se quedará. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Ahí está la respuesta. Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Desde dentro dice el Señor: no os conozco. No. O sea, son aquellas personas que aun cuando iban a la iglesia no tuvieron una comunión con el Señor. Sí iban, sí cantaban, sí oraban, pero su corazón jamás estuvo en comunión con el Señor. Su corazón nunca estuvo en relación con el Señor. Hay algunas hermanas y algunos hermanos y algunas personas que solamente van a la iglesia en Semana Santa, solamente van a la iglesia en el aniversario, solamente van a la iglesia en Navidad, solamente van a la iglesia cuando hay reunión fraternal, porque van a dar barbacoa, van a dar carnitas, va a haber... Solamente a eso van, y son de los que piensan: comamos y bebamos, que al cabo mañana moriremos, dicen. O también hay personas que solamente van a la iglesia porque quieren bautizar a sus hijos. Van con el pastor y les dicen: pastor, quiero bautizar a mi hijo, a mi hija. Dice el pastor: no podemos bautizarlo, pues no asistes. Necesitas asistir. Y empieza a asistir. Una vez que bautizan al bebé, no los volvemos a ver. O porque se van a casar. Pastor, sí, es que nos vamos a casar, queremos que nos presten el salón social. Y el pastor dice: pero es que no asisten. Bueno, pues asistimos. Y entonces, ¿qué dicen? Pero pastor, queremos que usted nos case. No, pero es que ustedes no son miembros. Ah, pues se hacen miembros. Pues asisten. Pero no los puedo casar si no vienen a las pláticas prematrimoniales. Ah, pues vienen a las prácticas y se acercan a las pláticas. Y el pastor les da el consejo. A ti como esposa, a ti como cuando seas el esposo, tienes que amar a tu esposa, tú tienes que tratar a tu esposo, tienes que... Vienen los consejos del pastor que están en la Escritura. Pero una vez que termina todo esto y que se casan, no los volvemos a ver. En mis años mozos, amados hermanos, allá tendría yo como 7, 8 años, en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, de donde soy. Yo recuerdo, y no se me olvida porque es el día, más bien es la noche en que me trajeron a la Ciudad de México, 1967. Lo recuerdo plenamente, porque allá en mi tierra se realizó una boda ese día y vinieron los pastores de México para realizar esa boda. Era un templo que ya no está ahí en la colonia Reforma, ahí está un lote baldío, ahora ya hay un templo más arriba. El Divino Redentor se llamaba. Ahí es donde asistía yo de niño. Y ese día hubo una boda ahí, se casó una persona que se llamaba Ludivina, hija de una maestra, Nora, con un maestro que se llamaba Cosme, que daba, creo, en la iglesia, en el Nezahualcóyotl, daba clases. Pero cuando los casaron, en cuanto terminaron, es más, yo recuerdo que iba saliendo igual los pastores, y en ese momento nada más salieron, y de la mano de ella, se pasaron, ¿qué serán? 20 metros, ahí estaba lo que le llamamos la ganadera. Ya estaba el conjunto, ya estaban las mesas, ya estaba todo, saliendo del templo se fueron ahí, y luego para recibir a la novia. Acababan de salir del templo, acababan de hacer sus votos con el Señor, de serle fiel al Señor. No tardó ni 5 minutos y ya estaba coqueteando con el mundo. Qué terrible y qué triste es eso. Pero cuando llegue el tiempo de la gracia, Señor, cuando termine el tiempo, ábrenos. ¿Qué les va a decir el Señor? No os conozco.
Sí podemos engañar a la familia, sí podemos engañar al hermano, sí, pero a Dios no lo podemos engañar. Mas él respondiendo dijo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la exhortación para nosotros, amados hermanos. Toda esta parábola es para exhortarnos a nosotros, a que estamos aquí. El Señor nos dice, velad. ¿Qué es velar? Velar quiere decir prepararse. El apóstol Pablo dice, estar ceñidos. En aquel tiempo usaban su cinturón. Ceñidos es, prepárate esto, amárrate bien, ¿sí? Estate listo, estate preparado. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo usaban su vestimenta hasta que rozaba el suelo. Y entonces, como estaba la vestimenta así, era de una sola pieza hasta abajo, si querían caminar o correr, se caían. Entonces, por eso decía, ceñidos, o sea, se amarraban bien para que su vestimenta subiera hasta arriba y ahora sí podían caminar y correr. Ahora sí, ceñidos vuestros, ¿sí? Y vuestro calzado igual. O sea, amárrate bien, abróchate bien. Antes de venir mi esposa salió con unas tijeras, dice, para que no te vayas a caer, y le recortó mis agujetas. Me preparó para ello. En el camino del Señor así es también. Podemos tropezar, pero no debemos caer. La tentación viene, la tentación llega, pero eso no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Eso sí es pecado. Nuestro Señor Jesucristo, pues, amados hermanos, termino diciendo, velad. Esa es la exhortación. Ese es el mensaje. Ese es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy. Velad. Estemos preparados, hermanos, porque el Señor viene y nosotros somos su iglesia. Y si hemos ensuciado nuestras ropas, vamos a lavarlas con la sangre de Cristo, vamos a limpiarlas con la sangre de Cristo. ¿Cómo es eso? Ir delante de nuestro Dios y pedirle perdón, y rendirle cuentas a Él, y arreglar nuestras cuentas a Él, y así no tendremos miedo de la segunda venida del Señor. Tenemos miedo porque no estamos preparados, tenemos miedo si no estamos listos, tenemos miedo de morir. ¿Por qué? Porque aquel que no ha lavado sus ropas sabe que delante de Dios será excluido. Lavemos pues nuestras ropas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No dejemos pasar este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, velad, velad, velad. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Vemos pues ahí el mensaje, la palabra de nuestro Dios. Y pues bueno, es cierto, en estos tiempos difíciles debemos estar a cuenta con Dios, porque qué terrible cosa es de que nos encuentre caídos, que nos encuentre haciendo cosas que no, ¿verdad? Así es que hay que poner mucha atención, hay que despertar pues que no durmamos, sino que velemos, como no nos vaya a pasar como las vírgenes, ¿verdad? Vamos a cantar otro canto ya para finalizar nuestra reunión, y agradecemos a nuestro hermano Ismael que pues cada vez que nos visita, ¿verdad? O cada vez que está ahí, pues que bueno, no, esto no desaparezca hasta que el Señor nos llame, y ha sido una bendición, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Y pues sí, podemos recordar muchos tiempos allá en México, con nuestro hermano Pascualito, que ya, bueno, nuestro hermano Pastor, que ya está con el Señor, nuestra hermana Margarita, fueron hombres servidores de Dios, y prueba de ello, ahí está predicando nuestro hermano Ismael, producto también de, pues sí, de sus papás también, ¿verdad? Pero un ánimo que siguió adelante con nuestro hermano Ismael, y pues de paso también nosotros, y damos gracias a Dios por ello. Voy a pedir a nuestro hermano Abiel y a nuestra hermana Mari para que nos dirijan este canto. Yo creo que ellos sí se lo saben, ¿verdad?
Es el canto 428, Vencedor. Vamos a pedir que ellos pasen por la parte de ella. Nos dirijan este canto. Vamos a cantar unidos. Yo lo he escuchado este canto, ¿verdad? Dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Vamos a pedir que nuestros hermanos dirijan este canto. Y posteriormente seremos despedidos en oración. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Sí. No, sí, hay otro canto más. Muchas veces he pensado de problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Bien, pues damos gracias a Dios, hermanos, que por este tiempo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Pues desde Huachinango, ¿verdad? Pues les mandamos saludos a todos nuestros hermanos y pues vamos a ser despedidos en oración, hermanos. Damos gracias a Dios. Vamos a ponernos en pie y al mismo tiempo cantamos el himno 620. Vamos a ver el himno 620, que es Dios os guarde en su santo amor. Damos gracias a Dios y pues que Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí y aún pues, donde nos puedan ver. 620 es, vamos bueno, es un servicio, ¿verdad?, a nuestro Dios. Nuestras ofrendas
Y diezmos, pues vamos a dejarlo que cada uno de ustedes lo haga en sus respectivos lugares. Hoy es tiempo de pandemia, tiempo de pues que no podemos hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que esto, aún hermanos, a los que nos puedan estar viendo ahorita, se haga en cada lugar, se lleve o se guarde, ¿verdad? Los diezmos siguen adelante, hermanos, nuestros ofrendas también, y vamos a hacerlo en nuestros respectivos lugares. Que Dios les bendiga, hermanos, y hay que diezmar. Vamos a despedirnos y vamos a pedir a nuestro hermano Ismael que nos pida en oración y cantamos el 620, Dios os guarde en su santo amor. Te damos gracias en esta hora, bendito Dios, por la bendición de este hermoso día. Gracias, oh Padre, porque tu presencia hermosea todas las cosas. Gracias porque has estado con nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús te rogamos que perdones, Padre, aquello que no hicimos bien. Porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con el corazón, Señor. Pero reconocemos, Señor, que a veces no hacemos las cosas bien. Si algo no lo hicimos bien, Señor, te rogamos que nos perdones. Te suplicamos, oh Señor, que hayas aceptado nuestros cantos, nuestros ruegos, nuestras oraciones, y que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, y que hagamos acción, no seamos oidores olvidadizos, que al salir, Padre, y al escuchar tu voz, nos olvidemos de tu palabra y tu enseñanza, sino que pongamos por obra cada una de ellas. Y ahora, Señor, dice tu palabra, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a cantar este canto, Dios os guarde en su santo amor. Cantamos. Dios os guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador, reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, con su gracia os sostenga, hasta que el Maestro venga a fundar su reino en esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador, reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Bueno, que Dios les bendiga. Amén. Gracias.